con las alergias, características de la época. Hoy es el Día Mundial de la Alergia y vamos a profundizar acerca de esta temática con Graciela Barizat, la doctora que es inmunóloga clínica, es alergista, es experta en este tema, así que con ella nos vamos a despejar con algunas dudas. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Paula la saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto de escucharte. Igualmente. Ya había pasado un tiempo que nos veíamos. Es ¿Cómo verdad. estás? ¿Cómo te está tratando la pandemia? Bueno, acá trabajando, vemos ahí ustedes también, siempre con algunas cuestiones esenciales como la salud, los servicios de comunicación y también somos víctimas de la alergia. Usted lo sabe muy bien, doctora, particularmente. Así es. Así que bueno, dándole lucha a esto. A pesar de, estamos en la época de todas las manifestaciones respiratorias. Y bueno, y la alergia es una de ellas también, así que tiene sus manifestaciones. Aunque te diría que en esta época da más paso a la aparición de enfermedades víricas. La presencia del frío, la presencia de la calefacción en los hogares, que disminuye la humedad ambiente dentro de los hogares, hace que la permanencia de ácaros en el aire que se inspira disminuya. Así que los alérgicos a los ácaros podemos decir que están un poco mejor en estas épocas, pero si el frío es intenso, disminuye la humidificación del medio ambiente, tanto del exterior como del interior, entonces la mucosa nasal se irrita, disminuye el trabajo ciliar, disminuye el barrido y eso puede dar lugar a la aparición de lo que llamamos una rinitis vasomotora ocasionada por el frío, que a veces se confunde con los síntomas de la rinitis alérgica. Y por supuesto que esa mucosa que está irritada, denudada, es presa fácil también de otras infecciones. Así que es importante en esta época del año, como para prevenir este tipo de problemas, humidificar los ambientes, ventilarlos los días que son posibles, humidificarlos, mantenerlos calentitos en lo posible. Y en esta época del año también, en donde estamos expuestos a poca radiación solar, es importante tomar una dosis de vitamina D como para tener una cierta protección, ya que los rayos del sol no están presentes en nuestra piel, podemos protegernos de las infecciones con la vitamina D, que es una excelente inmunorreguladora. Así que tomar una dosis en invierno viene bien para todos. Siempre así que con estos la pequeños consulta. consejos te los dejo como tips está bien. Para evitar las infecciones respiratorias en el invierno y también disminuir las alergias. Bueno, eso lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Y tenerlo en cuenta, pero siempre con consulta de por medio, mejor para hacerlo personalizado, para hacer el test, si uno realmente es alérgico, si está confundiendo los síntomas. ¿Qué tiene que hacer una persona que descubre, por ejemplo, que tiene reiterados síntomas que se relacionan con la alergia? ¿Qué es lo que primero tiene que hacer? Vos sabés, Paula, que me gustaría que hablaras un poquito más alto porque no te estoy escuchando bien. Bueno, ahí lo arreglamos técnicamente con nuestro sonidista y decía, ¿qué tiene que hacer una persona que empiece a identificar síntomas que se repiten relacionados a la alergia? Además de consultar, ¿en qué consiste la primer consulta a un alergista? ¿Siempre es un test o no? Bueno, cuando empecemos a sentir, primero sería importante aclarar cuáles son los síntomas de la alergia. La alergia, vos sabés que puede abarcar vastos territorios de nuestro organismo. Podemos tener manifestaciones a nivel del sistema respiratorio, manifestaciones a nivel de la piel, que es otro territorio muy comprometido por las manifestaciones alérgicas, manifestaciones a nivel digestivo, así que puede comprometer distintos territorios. Lo típico o lo característico es el catarro, el triple catarro nasal, conjuntival, la tos
empezamos a toser, nos pican la nariz, nos pica la garganta, fundamentalmente hay lagrimeo. Entonces, bueno, podemos decir que estamos en presencia de una rinitis alérgica. Si esos síntomas se repiten, tienen una característica. Son más intensos a la mañana al levantarse, suelen ceder al mediodía para volver a aparecer a la tardecita. Cosa que puede ser algo que nos sirva para identificarnos de las manifestaciones de una rinitis vírica, porque los síntomas de la rinitis alérgica son muy similares a lo de la rinitis vírica, o sea, claro, ocasionado por los rinovirus o por otros virus, pero los virus respiratorios dan síntomas más constantes y suelen dar también un cierto decaimiento que las manifestaciones alérgicas no presentan. Así que cuando estos síntomas se hacen evidentes, constantes, que afectan durante una época del año, bueno, es un momento oportuno como para consultar al alergista. También en esta época la piel es la que está sufriendo mucho, los embates del frío, de la gran sequedad que tenemos en el medio ambiente con la falta de lluvias. Así que la piel empieza a resecarse, empieza a perder su humidificación natural y empieza a picar. Y una vez que empieza a picar, empieza el rascado y ahí empiezan las lesiones. Así que es importante también humectar la piel y mantenerla siempre protegida también. ¿Qué momento la escuchaba, doctora? Porque hace poquito, la secretaria de Acceso a la Salud decía, todo resfrío en estos momentos es tratado como COVID-19. Y tiene el resfrío y algunas cuestiones virósicas mucha relación con la sintomatología de las alergias en muchos casos. Digo, uno está congestionado, tiene algunos problemas. Digo, se dificulta la consulta al consultorio justamente, ¿no? Por el tema de las alergias. ¿Ha dejado de consultar la gente? Sí, generalmente cuando ya está bastante difundido en la población esa variedad de síntomas, así que cuando ya se hace frecuente la aparición de esas molestias nasales, la gente sí consulta al alergista y es conveniente consultarlo. Porque este proceso, si lo tomamos como en el comienzo de su manifestación, puede tener una muy buena mejoría, mejora la calidad de vida, claro, evita que se produzcan alteraciones anatómicas de lo que es la obstrucción nasal permanente. Pero en este momento, doctora, ¿han dejado de consultar los pacientes, por ejemplo, crónicos? ¿Han dejado de consultar por la alergia, por temor a lo que está pasando con el COVID-19? Ante esta situación, sí. Con la aparición del COVID, con la aparición de la pandemia, hay mucha gente que está con miedo, tiene miedo, pero eso fue al comienzo, en los meses de abril, mayo, ya la gente está interiorizada de la situación. Hay gente que tiene síntomas crónicos de alergia, así que no duden en consultar. Y nuevamente están volviendo las consultas. Bien. La gente nuevamente se está animando a ir a los consultorios médicos. ¿Hay una predisposición genética, doctora? En la alergia hay, por ejemplo, esta es una familia de alérgicos, entonces no es extraño que mis hijos tengan esta predisposición genética que tengo yo, por ejemplo, ¿no? ¿Hay como un prejuicio al respecto o tiene evidencia científica? No te entendí bien. Si hay como una predisposición genética a la alergia. Sí, así es. La alergia es una enfermedad genética hereditaria, se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, a veces salta una generación, pero siempre vuelve a aparecer. En este momento se ha determinado, con el conocimiento del genoma humano, se ha visto que la alergia es una enfermedad poligénica, es decir, que pueden tener varios genes involucrados
y se transmite. Así que cuando en una familia hay el antecedente de un progenitor alérgico, es muy importante tenerlo en cuenta. Si es la mamá la alérgica, hay un 80% de posibilidades de que se transmita. Si es el papá, es un 50%. Ajá. Si es un abuelo, puede ser un 30%. Y a veces hay personas que no tienen a nadie en la familia, pero lo mismo heredan de no sabemos qué antecesor lejano desconocido. Claro. Y hay un 12% de personas que pueden tener síntomas de alergia sin tener ningún progenitor, ningún alérgico en casa. Así que claro, si hay antecedentes de alergia familiar, es importantísimo hacer la consulta al alergista. Y te digo esto porque generalmente los niños comienzan con síntomas respiratorios en los primeros años de la vida, muy reiterativos, muy pertinaces, y por ahí no son tomados en cuenta los antecedentes familiares de alergia, y se deja pasar la consulta, se demora, se retrasa bastante la consulta al alergista. Entonces, teniendo ese antecedente familiar, es importante hacer una consulta. ¿Y a partir de qué edad? ¿Cómo para descartarla? ¿De qué edad? Te diría que habiendo antecedentes familiares, en los primeros meses de la vida. Ajá. No es porque en los primeros meses de la vida se vaya a tratar la alergia, pero sí ya podemos confirmar si hubo una herencia, si hay una herencia positiva, hay un marcador de alergia que puede hacerse evidente, que lo podemos dosar en sangre, que es el dosaje de la inmunoglobulina E, que es el anticuerpo mediador de las reacciones alérgicas. Así que es probable con ese marcador, si bien no es el 100% efectivo, a veces no lo podemos dosar en sangre, pero imagínate un pequeño de pocos meses de vida que le pedimos el dosaje del IgE y le da positivo y tiene un sinnúmero de enfermedades respiratorias o dermatológicas presentes, entonces prácticamente el diagnóstico está hecho. Claro. Así que por eso es importante. Es importante. La última, doctora. Temprana. ¿Toda la alergia es tratable? ¿Para toda alergia hay, por ejemplo, un tratamiento, una vacuna que pueda ir erradicando con un tratamiento sostenido la sintomatología tan molesta? Mira, generalmente hay tratamientos para muchas manifestaciones alérgicas. Y con el correr de los años, yo pienso que va a haber muchas que van a poder ser tratadas definitivamente, al menos a esa situación. Por ejemplo, en este momento es común hacer tratamientos para los ácaros del polvo, para los hongos de la humedad, para los pelos de animales, para los pólenes. Hacemos un tratamiento de inmunoterapia por distintas vías. Y realmente es el verdadero tratamiento de fondo de la manifestación inmunológica de la alergia. Entonces tenemos una desaparición de los síntomas que puede dar una mejoría en su calidad de vida y hasta olvidarse del problema por muchos años. Claro. En este momento, por ejemplo, la alergia alimentaria no era una patología que no tenía tratamiento, pero en este momento, sobre todo, la alergia al maní, que es una de las pocas alergias que se adquiere de niño y te acompaña durante el resto de tu vida, en este momento se están ensayando, o ya están usándose en Europa, vacunas transdérmicas, vacunas orales como para crear tolerancia y evitar ese problema. Que tal vez en nuestra dieta el maní no sea un componente muy importante, pero en la dieta de otros países es muy importante y suele dar reacciones alérgicas muy severas, muy serias, con compromiso de la vida. Así que mira vos cómo con la aparición de esta nueva tecnología de parches transdérmicos se están ideando tratamientos para crear la tolerancia al maní. Así que bueno, con los cambios de la medicina no sabemos qué va a pasar. Imagínate que ya se decodificó el genoma. Así que
todo va a ser posible de acá a unos años. Bueno, ojalá que lo mismo pase con el COVID-19 y con todo lo que nos está pasando hoy también. Como siempre, Ay, Dios mío, muchas sí. gracias, doctora, por recibirnos, por ayudar. Esta fecha sirve para hacer un poco de concientización y para, bueno, reflejar el avance de la ciencia en este sentido, hoy puntualmente con la alergia. Muchas gracias. Paula, gracias a vos y un gusto escucharte como siempre. Un Nos abrazo. vemos. Gracias, la inmunóloga clínica, la alergista, Graciela Barizat, hablando en el Día Mundial de la Alergia. Vamos a cambiar de tema.